Hola, mi nombre es Fernando Gallego, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, sede de Manizales. En este video estudiaremos el método de variación de parámetros. Este método ya lo estudiamos para el caso de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y en esta oportunidad extenderemos esas ideas para intentar encontrar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales de orden superior. Empecemos. Bueno, muy bien. Entonces, el método que vamos a estudiar, que es el método de variación de parámetros, pues lo vamos a usar para buscar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales, en este caso de orden superior. Este método tiene una ligera ventaja con respecto a los métodos que hemos visto anteriormente. En primer lugar, pues él va a producir la solución particular condicionado a que la ecuación homogénea asociada pues se pueda resolver y no se circunscribe a que la ecuación diferencial tenga coeficientes constantes. ¿Ok? Además, este método, pues a diferencia de los coeficientes indeterminados, no está limitado a casos donde la función de entrada sea una combinación de funciones exponenciales o funciones polinomiales o trigonométricas. Muy bien, para entender el método vamos a comenzar con el caso más sencillo posible, que sería una ecuación de orden 2 lineal. Vamos a tratar de buscar una solución particular a partir de las soluciones de la ecuación homogénea asociada a nuestro problema. No es una buena idea memorizar el método y sí poder entender el procedimiento. Para el método necesitamos dos ingredientes fundamentales, que es encontrar la función complementaria, o sea, la solución de la ecuación homogénea asociada a nuestra ecuación diferencial y calcular el browskiano de estas soluciones. Ok, entonces vamos a comenzar con el caso, digamos, inicial de segundo orden. Consideremos una ecuación diferencial con coeficientes inicialmente variables de esta forma. Podemos de hecho llevar esa ecuación diferencial digamos a una forma más estándar, dividiendo por ejemplo toda la ecuación sobre a sub 2. Aquí vamos a considerar a sub 2 diferente de 0 y esencialmente vamos a considerar estas funciones continuas para poder atender las hipótesis de nuestro teorema de existencia y unicidad. En el caso de que esos coeficientes sean constantes, entonces no tendríamos dificultad para poder obtener esa función complementaria o la solución del problema homogéneo en particular. Entonces, después de solucionar o de conocer la solución complementaria de mi ecuación homogénea asociada, tendremos dos soluciones, un conjunto fundamental de soluciones que sería Y1 y Y2, que entre ellas son linealmente independientes. Recordando, eso quiere decir que el browskiano es diferente de 0. Entonces, con este conjunto fundamental de soluciones para mi ecuación, voy a buscar una solución particular y vamos a tener esta forma, una combinación lineal de estas dos soluciones que ya tenemos, donde tenemos dos funciones desconocidas que sería A1 y A2, y la idea es poder encontrar esas dos funciones desconocidas y así poder tener mi solución de mi ecuación no homogénea. ¿Ok? Recordemos que mi ecuación en este caso sería una ecuación de segundo orden, que la tenemos de esta forma. Igual a una f de x, no homogénea, ¿cierto? Recordemos que esta función p y esta función q pues son funciones continuas, ¿cierto? En el intervalo donde estamos buscando la solución. Entonces, vamos a suponer que esto ya va a ser una solución, en este caso una solución particular de mi ecuación, una solución particular, por lo cual ella tiene que satisfacer, ¿cierto? Ella tiene que satisfacer mi ecuación. Es decir, cuando yo la derivo dos veces, le sumo el producto de px por la primera derivada de la función y le sumo qx por la función, eso tiene que ser igual a f. Entonces tendría que derivar una vez y dos veces. Inicialmente entonces tenemos que derivar mi solución particular una vez. Aquí tendremos que derivar un producto de funciones. Entonces sabemos que el producto de funciones corresponde a esta regla. Bueno, entonces tenemos que derivar dos veces mi solución particular. Podemos ver entonces aquí que tengo que derivar un producto de funciones. Entonces tenemos que derivar, por ejemplo, cuando derivamos u2 por y2, entonces acá sería la primera sin derivar por la segunda derivada más
la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿cierto? Entonces aplicamos lo que conocemos de derivación, que es el producto de la derivación de un producto. Después de tener la primera derivada en nuestras manos, tenemos que derivarla nuevamente. Entonces aquí sacamos la segunda derivada, esto es lo que corresponde a derivar esto en azul, y esta de aquí corresponde a la derivación de este producto y sumas de funciones que están en rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos entonces que utilizar mi ecuación diferencial. Muy bien, entonces con estas derivaciones y utilizando la ecuación diferencial, recordemos que cuál es la ecuación diferencial, sería esta de aquí de segundo orden, eso tendría que ser igual a una f. Utilizamos la primera derivada y la segunda derivada iría aquí, la primera derivada en particular hay que multiplicarla por px, y el qx pues está multiplicado por la función. La función sería esto, ¿no? Solo para recordar. Muy bien, entonces cuando hacemos esa álgebra podemos colocar en evidencia todo lo que tenga que ver con y1, con lo que tenga que ver con y2 por este lado, ¿cierto? Sería esto con respecto a y1, esto con respecto a y2, y después el resto de términos. Notemos que, por ejemplo, y1 ya es solución del problema homogéneo, entonces esta cantidad de aquí sería 0, porque es solución del problema homogéneo igual que y2. Quedándonos con el resto de términos que aparecen. Este primer término de aquí, noten que sería la derivada de un producto. ¿La derivada de qué producto? De este. La derivada del producto de y1 por la derivada de 1. Lo mismo está pasando aquí con y2 y u2. Esto sería la derivada de un producto, de ese producto. Y el resto de términos pues quedan aquí. Aquí está este y aquí está el otro, ¿cierto? Haciendo aquí, digamos, nuevamente una álgebra adecuada, obtenemos esta expresión de aquí que va a ser igual a la f. Entonces, a este punto tendríamos una relación nueva, una ecuación nueva, diferencial, que sería esta de aquí, que está envolviendo u1, u2, y1 y y2. Recordemos que y1 y y2 las conocemos y nuestro objetivo es encontrar u1 y u2, ¿cierto? En este sentido, noten, por ejemplo, una particularidad aquí. Esto que estamos derivando a este punto es igual a esto de acá. Entonces podríamos hacer una suposición. ¿Qué tal si suponemos que esta cantidad de aquí es 0, por ejemplo? Si esa cantidad es 0, pues la derivada también sería 0. Y tendríamos esta nueva relación. ¿Cierto? Es decir, entonces si consideramos que esta condición se cumple, lo que vamos a obtener es que esta condición de acá se tiene que cumplir. Entonces tendríamos un sistema nuevo que tendríamos que resolver. Entonces lo que obtendríamos aquí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son las derivadas de u1 y u2 respectivamente. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones? Bueno, podemos utilizar varios métodos, pero uno de los métodos más conocidos es la regla de Cramer, que envuelve algunos determinantes de las matrices asociadas a nuestro sistema, ¿cierto? ¿Cómo sería la solución entonces, digamos, si utilizamos Cramer? La solución estaría dada por la siguiente fórmula. En la primera, digamos, incógnita, ella estaría por el determinante de una matriz que en este caso sería 2×2, porque estamos trabajando con un sistema de ecuaciones de 2×2, de dos ecuaciones con dos incógnitas. En la primera columna consideramos la parte no homogénea y en la siguiente columna los coeficientes que acompañan mi otra incógnita. Entonces en este caso W sub 1 sería el determinante de 0, f de x y los coeficientes que acompañan la incógnita U2', ¿cierto? Análogamente tendríamos para U2. En este caso en el numerador de U2 estarían los coeficientes que acompañan mi otra incógnita, que en este caso sería 1, y la columna siguiente sería dada por la parte no homogénea, ¿cierto? Tenemos que calcular ese determinante. Y en el denominador aparecería el determinante de la matriz asociada a mi sistema de ecuaciones, que en este caso sería el browskiano. ¿Por qué estaría dada por quién? Por y1 su derivada y y2 y su derivada. Eso es el browskiano. Tenemos que tener una restricción aquí, que como estamos dividiendo sobre esa cantidad, pues tenemos que garantizar que esa cantidad sea diferente de 0. Ya sabemos que no podemos dividir sobre 0. Y ciertamente esa cantidad es diferente de 0. ¿Por qué? Porque tanto y1 como y2 son soluciones
o forman un conjunto fundamental de soluciones para mi problema homogéneo. Eso se traduce, como hemos visto en videos anteriores, que el browskiano sea diferente de 0. ¿Ok? Haciendo este cálculo para las soluciones, pues vamos a tener estas dos relaciones. ¿Ok? Ojo, aquí no hemos encontrado U1 y U2. Lo que hemos encontrado es la derivación de cada una de esas funciones. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar U1 y U2? Pues ciertamente tendríamos que integrar y ahí encontraríamos la cara como tal de estas dos funciones. Hay una observación importante que lo notaremos en los ejemplos, es que a la hora de la integración de estas dos funciones, pues cada que integramos de una forma indefinida tenemos que considerar unas constantes, pero ya que estamos buscando una solución para el problema no homogéneo y eso combina la solución complementaria, vamos a ver que esas constantes no son necesarias colocarlas desde este punto. Veamos algunos ejemplos. Muy bien, entonces para ilustrar cómo se obtiene la solución general por esta variación de parámetros, vamos a resolver esta ecuación de segundo orden, que es dada por la segunda derivada de y menos 4 por la primera derivada más 4y por este producto de una función polinomial de orden 1 y una exponencial. Veamos cómo funciona. Bien, lo primero que tenemos que hacer es solucionar mi problema homogéneo asociado, que sería y2' menos 4y' más 4y igual a 0, ¿cierto? Recordando, ese problema se le asocia una ecuación auxiliar, ¿cierto? Que es dada por m2 cuadrado menos 4m más 4, ¿cierto? Igual a 0. Y queremos ver quiénes son sus raíces. Aquí es fácil ver que eso corresponde a un binomio. Y sus raíces su raíz sería 2, ¿cierto? Con multiplicidad 2. Entonces, su raíz es 2. ¿Quién sería entonces mi solución complementaria? Entonces, es la combinación de dos exponenciales, recordemos. La combinación lineal de dos exponenciales, donde en cada exponencial estaría los diferentes raíces de mi ecuación auxiliar. Una de las raíces es 2x, pero como aparece dos veces, acá voy a colocar 2x, pero para que no se repita con la primera, aquí colocamos x, ¿cierto? Esa es la regla que vimos a la hora de trabajar con ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Aquí vamos a colocar c2 y x. Muy bien. Entonces, esencialmente, estas dos funciones de aquí corresponden a mi y1 de x y ese corresponde a mi y2 de x, ¿cierto? Muy bien. Reproduciendo el método que vimos, entonces ya sabemos que tenemos que calcular unos determinantes, ¿cierto? Porque si recordamos allá el sistema que aparece, allá va a quedar entonces el siguiente sistema, que es dado por y1, u1' más y2, u2' igual a 0, por un lado, y1', u1' más y2', u2'. Aquí me quedó un poco diferente. Igual a mi f de x, que mi f de x en este caso sería esta, ¿cierto? Entonces acá quedaría, digamos, mi f de x. Entonces la idea es resolver este sistemita, que sabemos cuál sería su cara, ¿cierto? Entonces en este caso tendríamos que calcular el browskiano, digamos, con la notación que utilizamos antes, el determinante, digamos, correspondiente a la primera columna ser 0f de x, o el determinante de la matriz 2×2 de la segunda columna de 0f de x, ¿cierto? Entonces tendremos que calcular inicialmente esto de aquí. Muy bien, entonces ciertamente calculemos ese browskiano inicialmente. Entonces sería el browskiano de las dos soluciones de e2x y x e2x, recordemos, este sería mi y1 de x y este sería mi y2 de x. Efectivamente esto es igual al determinante de, bueno, la primera fila son correspondientes a las funciones sin derivar y la segunda fila son las derivadas de las funciones. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues de la exponencial, acá hay una derivada interna que sería la derivada de 2x, entonces acá quedaría 2. Derivar x por e a la 2x corresponde a derivar un producto, que sabemos que hay una regla, entonces derivamos primero la exponencial, que haría 2x e a la 2x, y después derivamos la x,
que en este caso pues al ser un polinomio de orden 1 se desaparece, bueno, queda 1, queda E2x. Y ese es el determinante que debemos calcular. ¿Cómo calculamos este determinante? Entonces recordando sería el producto de estos dos componentes, entonces acá quedaría E2x por 2x E2x más E2x menos el producto de los componentes restantes, quedaría entonces 2 por E2x por x E2x. Cuando hacemos el álgebra correspondiente, multiplicamos y sumamos, esto me va a dar E4x, que evidentemente es diferente de 0, ¿cierto? Y eso pues digamos que ya está garantizado esencialmente porque estas dos funciones son soluciones de mi problema, que son linealmente independientes. Esencialmente tenemos que calcular ahora entonces quién sería el W sub 1, que en este caso, como les decía, escoger el browskiano y en la fila, digamos, 1 colocar la componente no homogénea, que sería 0 y f de x. Recordemos que f de x en este caso es 1 más x por e a la 2x. Y en la segunda columna, la columna pues, correspondiente al browskiano, que sería esta de aquí, entonces sería x e a la 2x, esto ya lo sabemos. Y es este el determinante. Aquí el determinante queda sencillo porque entonces multiplicamos 0 por esta cantidad daría 0 menos, sería menos el producto de esta cantidad por esta cantidad. Entonces ahí es fácil porque quedaría entonces menos x más 1 x e a la 4x, ¿cierto? Porque e2x por e2x se suman los exponentes. W sub 2 entonces sería similar. Aquí entonces consideramos la primera columna del browskiano que sería E2x y en la columna 2 entonces colocamos la parte digamos no homogénea de mi sistema al cual estamos estudiando. Acá quedaría entonces 0 y f de x que sería 1 más x e a la 2x. Y aquí pasa algo similar a la hora de calcular este determinante, sería esta cantidad por esta cantidad que sería 1 más x e a la 4x menos esta cantidad por esta cantidad que sería 0, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos nuestros 4 determinantes para plantear quién serían las derivadas de mis u1 y u2 respectivamente. Entonces recordando, u1 de x' sería igual a ¿quién? Al w sub 1 sobre w. En este caso sería w sub 1 es menos x más 1, x e a la 4x, sobre el browskiano que sería e a la 4x, ¿cierto? Aquí fácilmente vemos que estas dos cantidades se pueden cancelar, y aquí lo que queda es menos x al cuadrado menos x. ¿Quién sería u2 de x'? No se nos puede olvidar eso. Quedaría w sub 2 sobre w, que esto sería igual a ¿quién? A x más 1, e a la 4x, sobre e a la 4x, que también se cancelan, y solo quedaría entonces x más 1, ¿cierto? Bien, se deduce entonces que u1 de x, sería igual a la integral de toda esa cantidad, ¿cierto? Integral indefinida. Acá deberíamos de colocar una constante que vamos a retirar. Enseguida les comento por qué podemos hacer eso. Y u2 en este caso sería entonces la integral de x más 1. En este caso pues integrar esto es muy fácil pues porque es la integral de polinomios. En este caso quedaría menos x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2. Y u2 sería igual a mi u1 de x sería esto, ¿cierto? A resaltarlo aquí. Y mi u2 sería igual a 1/2 de x cuadrado más x. ¿Cuál sería entonces mi solución? Mi solución, entonces YP sabemos que es 1 por Y1 más U2 de Y2, lo que implica que YP sería igual a ¿quién? Entonces, podemos establecer de hecho de una vez mi solución. Recordemos que mi solución general estaba por la complementaria más la particular, entonces la solución como tal
sería lo siguiente. Entonces, por tanto, tendríamos que mi solución sería YC, yo sé quién es YC, sería la combinación lineal de las dos soluciones de mi ecuación homogénea con coeficientes constantes que determinamos al inicio. Y de ahí quedaría mi solución particular, que es dada por esto de aquí. El U1 y el U2 lo conocemos, como lo determinamos anteriormente. U1 y U2 sería, uno estaría dado por menos un tercio, voy a colocar aquí, menos un tercio de x a la 3 menos un medio de x a la 2 por y1, ¿cierto? Que y1 sería e a la 2x más u2, que es dado por x al cuadrado sobre 2 más x, por y2, que sería x e a la 2x. Entonces, haciendo ahí el álgebra pertinente, multiplicando y sumando, ciertamente esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Aquí va a quedar lo siguiente, e2x más un medio x al cuadrado e2x. Y esta sería mi solución para mi problema. Muy bien, entonces retomando nuestra discusión sobre las constantes de integración que puede dar a la hora de integrar U1 y U2 respectivamente en la fórmula, generalmente pues van a aparecer, digamos, esas constantes. Recordemos que U1' es igual a W1 sobre W, ¿cierto? Y U2' es igual a W2 sobre W. Entonces, claramente cuando integramos, esto va a aparecer aquí una constante. Y cuando integramos aquí, aquí va a aparecer otra constante. Entonces, ciertamente, si consideramos esas constantes dentro de mi solución particular, entonces va a quedar, digamos, mi U1 con una constante, ¿cierto? Acá puede ser más o menos. Podemos colocar más, pues porque esencialmente es una constante. Digamos A1, lo mismo aquí con U2 sería B2. Pero si notan, cuando asociamos, digamos, ponemos, por ejemplo, estos dos en evidencia, ese y1, aquí me va a quedar la suma de estas dos constantes, lo mismo para y2, cuando colocamos ese y2 como factor común, queda estas constantes, que al final, pues, va a ser una constante mayor, pero va a ser una constante, ¿cierto? Y aquí va a quedar la fórmula de la solución particular como inicialmente la obtuvimos. Entonces, por eso no es necesario, realmente no es necesario, a la hora de la integración, considerar mis constantes, que me da la integración indefinida. Porque en esencia esas constantes ya estarían aquí en mi solución complementaria. ¿Ok? Eso, digamos, explica el por qué no consideramos esas constantes en el método. Muy bien, entonces veamos el siguiente ejemplo para notar lo siguiente. Vamos a considerar o vamos a buscar la solución general por variación de parámetros para esta ecuación, de aquí con coeficientes constantes de segundo orden. Noten que aquí, digamos, mi f de x inicial no es un cosecante, ¿ok? No es seno y coseno. Y además tenemos la ecuación escrita de una forma diferente. Recordemos que cuando introdujimos el método, consideramos la ecuación de segundo orden de esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que mi ecuación tiene que tener exactamente esta forma. Es decir, este coeficiente tendría que estar el coeficiente 1 en el segundo orden de mi función. Entonces, en este caso, transformamos mi ecuación, que quedaría y2' más 9y igual a cosecante de 3x sobre 4. Entonces, ahora sí podemos identificar. Este sería ahora mi f de x y mi ecuación homogénea asociada sería y2' más 9y igual a 0, ¿cierto? Que de aquí es donde vamos a sacar mi solución complementaria. Entonces, en este caso, mi polinomio característico sería esto, que tiene dos raíces, m1
sería igual a 3i y m2 sería igual a menos 3i, ¿cierto? Serían mis dos raíces para mi polinomio auxiliar o polinomio característico. ¿Cómo sería entonces mi solución complementaria? Sería la siguiente. Entonces mi solución complementaria sería la combinación de coseno de 3x más seno de 3x, ¿cierto? Como vimos anteriormente, como se planteaba la solución cuando mi ecuación auxiliar tenía raíces complejas. Y aquí mi f de x entonces sería ¿quién? Cosecante de 3x sobre 4. Entonces aquí realmente la sutileza es que deberíamos de haber dividido sobre 4 inicialmente, ¿cierto? Ahora sabemos que U1' es W1 sobre W, donde W es el browskiano, U2' de X es igual a W2 sobre W, y tenemos que calcular estos determinantes de estas matrices. El browskiano entonces es sobre Y1 y Y2, recordemos que Y1 y Y2 serían coseno y seno respectivamente. Este sería mi Y1 de X y este sería mi Y2 de X. Y el browskiano lo calculamos con respecto a estas dos funciones que son soluciones fundamentales de mi ecuación homogénea, por lo cual este browskiano sería diferente de 0. Entonces acá sería el browskiano de coseno de 3x y seno de 3x, ¿cierto? Entonces rápidamente sabemos que el browskiano estaría aquí, la primera fila serían las funciones, la segunda fila sus derivadas, y sería menos 3 seno de 3x, daría el seno 3x es 3 coseno de 3x, y haciendo este determinante sabemos que el determinante entonces sería coseno por 3 coseno, sería 3 coseno cuadrado de 3x, menos el otro producto, ese producto por este producto, pero como habría otro menos, entonces acá haría más de 3 por seno cuadrado de 3x, ¿cierto? Esencialmente yo acá puedo tomar ese 3 como factor común, entonces el 3 sería factor común de esta suma, donde esta suma pues corresponde a una identidad muy conocida, trigonométrica, que sabemos que da 1, entonces esto sería 3. W sub 1 por su parte, que sería este determinante, entonces W sub 1 corresponde pues a dejar, o en la primera columna donde calculamos el browskiano, colocar 0 y f de x que sería cosecante de 3x sobre 4, la segunda columna queda intacta como en el browskiano, y calculamos ese determinante. Ese determinante, haciendo las pruebas, el 0 ayuda mucho, entonces básicamente va a quedar, y por la definición como tal de la cosecante, que es 1 sobre seno, entonces aquí va a quedar ciertamente menos un cuarto. ¿Okay? Y el W sub 2, que el W sub 2 entonces sería dado por el determinante, donde la segunda columna, ¿cierto?, es 0 cosecante de 3x sobre 4, y la primera columna pues queda intacta, que sería coseno de 3x menos 3 seno de 3x. Este determinante pues aquí sería prácticamente un cuarto del coseno de 3x por la cosecante, que sabemos que la cosecante es 1 sobre seno, entonces podemos colocar aquí 1 sobre seno inicialmente, ¿cierto? Entonces, en esencia, U1' estaría dado por menos 1 sobre 12, es decir, cuando yo integro 1 sobre 12, ¿va a ser quién? Simplemente menos 1 sobre 12 por x. Y U2', que sería la integral, ¿cierto?, de W sub 2 sobre W, que sería ciertamente un cuarto, la integral de un cuarto por el coseno de 3x sobre el seno de 3x. Aquí entramos con todas las herramientas que sabemos de integración. Sabemos que esto sería ciertamente a 1 sobre 36 por el logaritmo natural. De seno de 3x. Bien. Entonces, teniendo estas funciones en nuestras manos,
podemos plantear mi solución particular de mi ecuación, que sabemos que sería 1 de x por y1 de x más u2 de x por y2 de x. Esto ciertamente sería lo siguiente, sería x sobre 12 por el coseno de 3x más el logaritmo natural. De hecho, puedo ampliar aquí. Logaritmo natural de seno de 3x por el seno de 3x sobre 36. Esto es mi YP. Recordemos entonces que ¿quién sería mi solución general? Sería YC más YP. Y hacemos exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, yendo a analizar el caso de orden superior, de orden 3, de orden 4, orden 5 y etcétera, vamos a considerar inicialmente mi ecuación de esta forma, donde el mayor orden tiene coeficiente 1, es importante notar eso, tiene que tener coeficiente 1, y ahí va a resultar posteriormente pues funciones que acompañan mis otros órdenes, y vamos a suponer que esas funciones son continuas, ¿cierto? Para atender las hipótesis de mi teorema de existencia de unicidad y no tener problemas. ¿Qué hacemos posteriormente? Entonces lo que tenemos que hacer es solucionar mi ecuación homogénea asociada. Entonces mi ecuación homogénea asociada sería esta, de esta forma, pues esencialmente sería la misma ecuación, pero igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que resolver esta ecuación, que como lo notábamos anteriormente, si mis P sub i son constantes, estaríamos en el caso de una ecuación de orden superior con coeficientes constantes, y ahí pues resolveríamos de la manera que ya conocemos, asociamos un polinomio característico, encontramos la solución. Entonces, suponiendo que tenemos solución para esta ecuación homogénea, digamos y1, y2 hasta yn, ¿cierto? Porque estamos en orden n, y todas esas soluciones son soluciones linealmente independientes, entonces me generan una función complementaria Zurowskiano diferente de 0, planteamos la solución particular como una combinación lineal a partir de unas funciones que llamamos u, digamos u1, u2 y u hasta un, que queremos conocer, son desconocidas, ¿cierto? ¿Qué hacíamos en el caso, digamos, de orden 2? Derivábamos, YP es una solución de ese problema, entonces lo que hacíamos es tener que derivar esta YP y utilizar mi ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces tenemos que derivar toda esta YP hasta el orden n y introducirla aquí en mi ecuación para utilizar este igual con la n. Y si recordamos, teníamos unos supuestos cuando ya teníamos toda la expresión algebraica sobre algunas combinaciones de las derivadas de los USUI, donde esos USUI serían 0. Ciertamente el sistema que daría sería este. Vamos a suponer que todas estas cantidades de aquí son iguales a 0 y solo me va a sobrevivir la última, que sería igual a f. Entonces acá vamos a tener un sistema con n ecuaciones y n incógnitas. Estas serían las n incógnitas, las derivadas de 1 hasta un. Bien, la complejidad de la solución de este sistema pues dependerá del tamaño del n. A medida que el n sea grande, entonces las matrices que vamos a estudiar pues son grandes, lo cual hace que calcular ese determinante sea un poco más complejo. Sin embargo, la solución puede estar determinada por la regla de Kramer de manera similar como la establecimos en orden 2. ¿Cómo sería? Entonces, ciertamente las u sub k o las derivadas de las u sub k están dadas por la división, donde el denominador siempre va a ser el browskiano de las n soluciones que me genera mi solución fundamental, mi solución complementaria, y que tienen determinante obviamente diferente de 0 por ser linealmente independientes, y en la parte de encima va a quedar, digamos, un determinante de una matriz similar, donde simplemente lo que vamos a hacer es que en la k-ª columna la vamos a reemplazar por la columna, digamos, que me da la no homogeneidad de mi sistema, que sería este vector, ¿cierto? O este vector de aquí. Entonces, ciertamente el algoritmo del método es el mismo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de orden 3, entonces de orden 3 tenemos una ecuación homogénea de orden 3, donde tenemos que solucionarla a priori. Entonces, en ese caso, conocemos y1, y2, y3. Ahí consideramos mi solución particular como una combinación
de esas y1, y2, y3 por medio de unas funciones que desconocemos, que las llamamos u1, u2, u3, y el método de variación de parámetros, haciendo todos los supuestos y solucionando mi sistema, me va a dar, digamos, las fórmulas correspondientes a las derivadas de esos u sub i, que simplemente son dadas por estas divisiones, donde les decía, en el denominador siempre estará el browskiano, y el browskiano pues es dado por el determinante de esa matriz, donde en cada fila, digamos en la primera fila están las soluciones sin derivar, en la segunda la siguiente derivada, y vamos hasta el orden n-1, que en este caso, al tener orden 3 la ecuación diferencial, pues entonces ahí estaría hasta el orden 2 en la última fila de la matriz a la cual le vamos a sacar el determinante, ¿cierto? Y como les decía, por ejemplo, el w1 simplemente en la primera fila consideramos el vector 0, 0 f de x, que es el que me determina la no homogeneidad de mi sistema, ¿cierto? Lo mismo para w2 y w3. Con eso determinamos quiénes son las derivadas de los u sub j, integramos y ya podemos utilizar mi YP. Muy bien, entonces en esta clase vimos una vez más el método de variación de parámetros aplicado a ecuaciones de orden superior. Para entender el método lo estudiamos a partir del orden 2, vimos cómo es el algoritmo, entendimos el método. Es importante entender el método y no aprenderse como tal las fórmulas, saber que necesitamos solucionar mi ecuación homogénea asociada al problema, independiente si tiene coeficientes constantes o no, y de ahí calcular el browskiano asociado a las soluciones fundamentales de mi ecuación homogénea, que al ser linealmente independientes generan o implican que ese browskiano sea diferente de 0, y después de eso calcular los determinantes de las matrices asociadas a los supuestos del sistema lineal dado por el método. Junto con eso ya podemos obtener entonces nuestra solución particular y posterior nuestra solución general de la ecuación. Por último, cabe resaltar que este método de variación de parámetros es invariante sobre los supuestos que tengamos sobre las funciones entrantes. No estamos suponiendo o utilizando el hecho de que las funciones sean polinomiales o combinaciones exponenciales con funciones trigonométricas. Los invito entonces para que consulten el material asociado al curso, resuelvan los ejercicios propuestos y nos vemos en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.